Noviembre 8. Lectura de Ezequiel 18 y 19. Luego yo, Ezequiel, recibí otro mensaje del Señor. ¿Por qué citan ustedes ese proverbio acerca de la tierra de Israel que dice: los padres comieron uvas agrias, pero la boca de sus hijos se frunce? Tan cierto como que yo vivo, dice el Señor Todopoderoso, que dejarán de citar ese proverbio en Israel, pues todos los seres humanos son míos para juzgar, los padres y los hijos por igual. Esta es mi regla: la persona que pegue es la que morirá. Supongamos que cierto hombre es recto y hace lo que es justo y correcto. No participa en los banquetes que se ofrecen en los montes ante los ídolos de Israel, ni les rinde culto. No comete adulterio ni tiene relaciones sexuales con una mujer durante su periodo menstrual. Es un acreedor compasivo. No se queda con objetos entregados en garantía por deudores pobres. No les roba a los pobres, más bien les da de comer a los hambrientos y les da ropa a los necesitados. Presta dinero sin cobrar intereses, se mantiene lejos de la injusticia, es honesto, es imparcial al juzgar a otros y obedece fielmente mis decretos y ordenanzas. Todo el que hace estas cosas es justo y ciertamente vivirá, dice el Señor Todopoderoso. Pero supongamos que ese hombre tiene un hijo adulto que es ladrón o asesino y se niega a hacer lo correcto. Ese hijo también comete las maldades que su padre jamás haría. Rinde culto a ídolos en los montes, comete adulterio, oprime a los pobres e indefensos, roba a los deudores. Al negarles que recuperen sus garantías, rinde cultos a ídolos, comete pecados detestables y presta dinero con intereses excesivos. ¿Acaso debería vivir ese pecador? No. Tiene que morir y asumir toda la culpa. Pero supongamos que ese hijo pecador a su vez tiene un hijo que ve la maldad de su padre y decide no llevar esa clase de vida. Este hijo se niega a rendir culto a ídolos en los montes y no comete adulterio, no explota a los pobres, más bien. Es justo con los deudores y no les roba. Da de comer a los hambrientos y da ropa a los necesitados. Ayuda a los pobres, presta dinero sin cobrar intereses y obedece todos mis decretos y ordenanzas. Esa persona no morirá por los pecados de su padre, ciertamente vivirá. Sin embargo, el padre morirá por todos sus pecados, porque por haber sido cruel, por robar a la gente y hacer lo que es indudablemente incorrecto en medio de su pueblo. ¿Cómo?, me preguntan ustedes, ¿no pagará el hijo por los pecados del padre? No, porque si el hijo hace lo que es justo y correcto y obedece mis decretos, ese hijo ciertamente vivirá. La persona que peque es la que morirá. El hijo no será castigado por los pecados del padre, ni el padre será castigado por los pecados del hijo. Los justos serán recompensados por su propia conducta recta, y las personas perversas serán castigadas por su propia perversidad. Ahora bien, si los perversos abandonan sus pecados y comienzan a obedecer mis decretos y a hacer lo que es justo y correcto, ciertamente vivirán y no morirán. Todos los pecados pasados serán olvidados y vivirán por las acciones justas que han hecho. ¿Acaso piensan que me agrada ver morir a los perversos?, pregunta el Señor Todopoderoso. Claro que no. Mi deseo es que se aparten de su conducta perversa y vivan. Sin embargo, si los justos se apartan de su conducta recta y comienzan a pecar y a comportarse como los demás pecadores, ¿se les permitirá vivir? No, claro que no. Todas las acciones justas que han hecho serán olvidadas y morirán por sus pecados. Sin embargo, ustedes dicen: el Señor no hace lo correcto. Escúchenme, pueblo de Israel. ¿Soy yo el que hace lo correcto o son ustedes? ¿Quién es el que no hace lo correcto? Cuando los justos abandonen su conducta justa y comiencen a cometer pecados, morirán por eso.
Sí, morirán por sus acciones pecaminosas, y si los perversos abandonan su perversidad, obedecen la ley y hacen lo que es justo y correcto, salvarán su vida, vivirán, porque lo pensaron bien y decidieron apartarse de sus pecados. Esas personas no morirán, aun si los israelitas siguen diciendo, el Señor no hace lo correcto. Oh pueblo de Israel, tú eres quien no hace lo correcto, no yo. Por lo tanto, pueblo de Israel, juzgaré a cada uno de ustedes según sus acciones, dice el Señor soberano y todopoderoso. Arrepiéntanse y apártense de sus pecados. No permitas que tus pecados te destruyan. Deja atrás tu rebelión y procura encontrar un corazón nuevo, un espíritu nuevo. ¿Por qué habrías de morir, oh pueblo de Israel? No quiero que mueras, dice el Señor todopoderoso. Cambia tu rumbo y vive. Entona este canto fúnebre para los príncipes de Israel. ¿Qué es tu madre? ¿Una leona entre leones? ¿Que recostó entre los leones jóvenes y crió a sus cachorros? A uno de sus cachorros lo crió para que fuera un león fuerte. Aprendió a cazar la presa y a devorarla, luego a alimentarse de carne humana. Luego las naciones oyeron hablar de él y lo atraparon en una fosa. Se lo llevaron con garfios a la tierra de Egipto. Cuando la leona vio que su esperanza en él estaba perdida, tomó a otro de sus cachorros y le enseñó a ser un león fuerte. Él medoraba entre las demás leones y se destacaba por su fuerza. Aprendió a cazar la presa y a devorarla, y también él llegó a alimentarse de carne humana. Derribó fortalezas y destruyó sus aldeas y ciudades. Las granjas quedaron devastadas y las cosechas destruidas. La tierra de sus habitantes temblaba de miedo cuando oían su rugir. Luego lo atacaron los ejércitos de las naciones, lo rodearon por todas partes, arrojaron una red sobre él y lo atraparon en una fosa. Lo arrastraron con ganchos, lo encerraron en una jaula y lo llevaron ante el rey de Babilonia. Lo detuvieron cautivo para que nunca más se oyera su voz en los montes de Israel. Tu madre era como una vid plantada junto a la orilla del agua. Su follaje era verde y frondoso. Por la abundancia del agua, sus ramas se florecieron lo suficiente para hacer el cetro de un rey. Luego llegó a crecer muy alta, muy por encima de las demás vides. Se destacó por su altura y sus abundantes ramas frondosas, pero la vid fue arrancada de raíz con furia y arrojada al suelo. El viento del desierto la secó y sus frutos también, y le desgajó las ramas fuertes, así que se marchitó y fue consumida por el fuego. Ahora la vid está plantada en el desierto, donde el suelo es duro y reseco. Sus ramas surgieron fuego que devoró sus frutos. Las ramas que le quedaron no son tan fuertes para ser cetro de un rey. Este es un canto fúnebre y se entonará en un funeral. Hebreos capítulo 9, versículo del 1 al 10. Ese primer pacto entre Dios e Israel incluía ordenanzas por la adoración y un lugar de culto aquí, en la tierra. Ese tabernáculo estaba formado por dos salas. En la primera sala había un candelabro, una mesa y los panes consagrados sobre ella. Esta sala se llamaba Lugar Santo. Luego había una cortina detrás del cual se encontraba la segunda sala, llamada Lugar Santísimo. En esa sala había un altar de oro para el incienso y un cofre de madera conocido como el Arca del Pacto, el cual estaba totalmente cubierto de oro. Dentro del arca había un recipiente de oro que contenía el maná, la vara de Aarón a la que se le había salido las hojas y las tablas del pacto que eran de piedra. Por encima del arca estaban los querubines de la gloria divina, cuyas alas se extendían sobre la tapa del arca, es decir, en lugar de la expiración, pero ahora no podemos explicar estas cosas en detalle. Cuando estos elementos estaban en su lugar, los sacerdotes entraban
con regularidad en la primera sala durante el cumplimiento de sus deberes religiosos, pero solo el sumo sacerdote entraba en el lugar del Santísimo y lo hacía una sola vez al año, y siempre ofrecía sangre por sus propios pecados y por los pecados que el pueblo cometía por ignorancia. Mediante estas ordenanzas el Espíritu Santo daba a entender que la entrada al lugar santísimo no estaba abierta a todos en tanto siquiera en pie en el tabernáculo, y el sistema que representaba este. Esta es una ilustración que apunta al tiempo presente, pues las ofrendas y los sacrificios que ofrecen los sacerdotes no pueden limpiar la conciencia de las personas que la ofrecen, pues ese sistema antiguo solo consiste en alimentos, bebidas y diversas ceremonias de purificación, es decir, ordenanzas externas, que permanecieron vigentes solo hasta que se estableció un sistema mejor. Salmo 106, versículos 32 al 48. También en Meriba los israelitas provocaron el enojo del Señor y le causaron serios problemas a Moisés. Hicieron que Moisés se enojara y hablara como un necio. Israel no destruyó a las naciones que había en la tierra, como el Señor le había ordenado. En cambio, los israelitas se mezclaron con los paganos y adoptaron sus malas costumbres, rindieron cultos a sus ídolos y eso resultó en su ruina. Hasta sacrificaron a sus propios hijos e hijas a los demonios. Derramaron sangre inocente, la sangre de sus hijos e hijas. Al sacrificarlos a los ídolos de Canaán, contaminaron la tierra con asesinatos, se contaminaron a sí mismos con sus malas acciones, y su amor a los ídolos fue adulterio a los ojos del Señor. Por eso el enojo del Señor se encendió contra su pueblo, y él aborreció a su posesión más preciada, los entregó a las naciones paganas y quedaron bajo el gobierno de quienes los odiaban. Sus enemigos los aplastaron y los sometieron a su cruel poder. Él los rescató una y otra vez, pero ellos decidieron rebelarse en su contra y finalmente su pecado los destruyó. Aún así, él sintió compasión por su angustia y escuchó sus clamores, recordó el pacto que les había hecho y desistió a causa de su amor inagotable. Hasta hizo que sus captores los trataran con amabilidad. Oh Señor nuestro Dios, sálvanos. Vuelve a reunirnos de entre las naciones, para que podamos agradecer a tu santo nombre, alegrarnos y alabarte. Alaben al Señor, Dios de Israel, quien vive desde siempre y para siempre. Que todo el pueblo diga, amén. Alabado sea el Señor. Proverbios 27, versículo 10. Nunca abandones a un amigo, sea tuyo o de tu padre. Cuando ocurra la calamidad, no tendrás que pedirle ayuda a tu hermano. Mejor es recurrir a un vecino que a un hermano que vive lejos. Gracias por escuchar nuestra lectura de hoy. Suscríbete a nuestro canal para apoyar estas lecturas diarias. Que tengas un lindo día.